Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de países con mejor economía del mundo. Algunos analistas han manifestado que los regímenes políticos tienen mucho que ver con el desarrollo económico, pero no necesariamente sea por su tendencia o ideología, sino más bien por su compromiso y su visión. La continuidad de proyectos exitosos y la estricta aplicación de justicia para evitar el desvío de esfuerzos en burocracia y corrupción, y para verificar si esta teoría es válida, veamos el Top 10 de países con la mejor economía del mundo. Top 10. La 10ª economía más grande del mundo le pertenece a la República de Corea o Corea del Sur, para diferenciarla de Corea del Norte, que es un país soberano de Asia Oriental. Siendo calificado como país desarrollado por la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mostrando un PIB para el segundo trimestre del 2021 de 7.310 euros, éxito que ha logrado protagonizando uno de los procesos de crecimiento más efectivo y sostenible en el tiempo de toda la historia de la humanidad, lo que algunos denominan como el milagro económico coreano. En los años 50, Corea del Sur vivió una cruenta guerra civil y fue uno de los principales escenarios de la denominada Guerra Fría, que concluyó en 1953 con la división de la península. Específicamente lo que es hoy esta nación quedó bajo la influencia y protección de Estados Unidos, permitiéndoles crear en los años 60 los chaebols, que son grandes conglomerados privados aprobados por el Estado, que agrupan empresas dedicadas a actividades muy diversas. Actualmente el chaebol más conocido es Samsung, pero también destacan Hyundai, LG y SK Group. Se puede afirmar que los chaebols son los protagonistas del crecimiento económico de este país. Top 9. Mostrando un PIB superior al $1.000.000, Canadá entra en este ranking, manejando un sistema económico de mercado semejante al de su país vecino, Estados Unidos, muy similar también en sus estilos de producción y construcción. Canadá debe esta posición al desarrollo de su industria manufacturera, la minería y al sector de servicios, transformando su economía de rural a una economía industrial y urbana. También el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, firmado en 1989, y la creación de la NAFTA, que incluye a México, han favorecido su comercio y sus relaciones económicas. Todo esto ha contribuido a que Canadá destaque por su alto índice de desarrollo humano y por ser uno de los países del mundo donde su población dice ser muy feliz. Top 8. La 8ª economía más grande a nivel mundial es la de Italia, país europeo con una larga costa mediterránea que influye considerablemente en la cultura y la cocina occidental, y en términos relativos o de paridad de poder adquisitivo PPA se encuentra también entre las mayores del mundo. El sector secundario o industrial ha sido el motor de su desarrollo y el actual eje de su economía. Además, el sector terciario o sector de servicios también tiene un gran peso en sus progresos económicos. Desde la Segunda Guerra Mundial, la industria italiana ha experimentado un rápido crecimiento y los productos del país han ganado fama mundial, entre los cuales figuran el maíz, el arroz, remolacha, azúcar, soya, frutas, productos lácteos y carnes, además de ser el mayor productor de vinos del mundo. Top 7. Francia está ubicada en esta posición por su volumen de PIB, que en el 2020 fue de 33.960 euros. Es considerado un país rico debido a que es uno de los mayores destinos turísticos a nivel mundial, recibiendo millones de turistas cada año gracias al encanto de ciudades como París y al avance de los principales sectores industriales, las telecomunicaciones, la electrónica, la tecnología automotriz, la industria aeroespacial y la armamentística. El sector terciario, es decir, el de servicios, representa cerca del 70.2% del PIB francés y emplea a 78% de la población activa. También hay que destacar que si hablamos de energía, Francia es uno de los grandes exportadores de energía nuclear. Lo que hace exitosa la economía de Francia es que dispone de ventajas estructurales, tales como las infraestructuras, las telecomunicaciones,
telecomunicaciones, la productividad de los trabajadores, el costo de la electricidad o el potencial del mercado, gracias a su ubicación geográfica en Europa y al tamaño de su mercado nacional, siendo estas prerrogativas las que han permitido alcanzar el primer puesto como país receptor de inversiones europeas. Top 6. Es la oportunidad de mencionar a la India, que mantiene un desempeño económico tal vez más espectacular que el de cualquier otra nación en años recientes. Y es que se ha hablado mucho del milagro económico chino y de la inevitable hegemonía del gigante del este asiático. Pero en el sur de Asia, India sigue teniendo aumentos en la productividad debido al cambio tecnológico, ya que desde 1990 India se ha especializado en la exportación de servicios, particularmente en sectores como la informática y la irrupción de políticas de libre mercado, transformando la economía y cambiando la vida de cientos de millones de sus habitantes. Tomando en consideración que en este país se encuentra establecida una democracia parlamentaria, si bien es cierto que otros países con otros sistemas de gobierno han estado demostrando crecimientos, como es el caso de China, por ejemplo, en el cual se depende del emprendimiento individual para la creación de empresas de alta tecnología, el sistema indio, en cambio, con su apego al imperio de la ley y la democracia, puede ofrecer mejores incentivos a los inversionistas privados, por lo que algunos piensen que es más probable que el próximo Apple, la empresa que revolucione la economía, aparezca en India antes que en China. Top 5. El alto desarrollo tecnológico y las grandes sumas destinadas a investigación hacen que la economía del Reino Unido figure en esta posición, dependiendo fuertemente del sector de servicios que emplea a más del 81% de la población activa y representa el 71.3% del PIB, y que es su fuerza motriz. Es entonces en este sector de servicios, que es el que más aporta al PIB del país, donde se destaca la bolsa de valores y los servicios financieros de banca y de compañías de seguros. La Bolsa de Londres es la segunda plaza financiera mundial tras la de Nueva York, y la capital británica es la ciudad europea con más actividad en el mercado de capitales. La otra gran capital financiera e industrial del Reino Unido es Edimburgo, donde se sitúan importantes empresas del país y mundiales. Top 4. Siendo altamente innovadora y muy orientada hacia la exportación, Alemania es la cuarta economía del mundo y la mayor economía de la Unión Europea. La economía alemana debe su competitividad e interacción global a una potente capacidad de innovación y una marcada orientación hacia la exportación, en sectores como la industria del automóvil, la construcción de maquinaria e instalaciones industriales, la industria química y la tecnología médica. Pese a los problemas que han ocasionado las medidas sanitarias, Alemania elevó su pronóstico de crecimiento económico ante la expectativa del retiro gradual de las restricciones por la pandemia del coronavirus. El ministro de Economía, Peter Altmaier, espera que la economía nacional crezca 3.6% en 2022. Nuestra economía es fuerte, robusta y está lista para un nuevo comienzo, afirmó. El año pasado, el PIB alemán se contrajo 4.9%, poniendo fin a una década de crecimiento constante. Fue su mayor caída desde la crisis financiera de 2009. Top 3. Japón es la tercera economía del mundo por volumen de PIB, aplicando un modelo de desarrollo mediante capacitación y transferencia de tecnología a otros países. Las principales industrias japonesas son la producción de automóviles, electrónica de consumo, computadoras y semiconductores, así como el desarrollo petroquímico, farmacéutico, textil y alimentos procesados. Muchas compañías japonesas son reconocidas y valoradas. El excelente nivel de su educación, la dedicación y disciplina para trabajar y alcanzar metas a largo plazo, la calidad de vida, longevidad de su población y los bajos niveles de desempleo terminaron por convertirlo en un referente de innovación tecnológica y en la tercera potencia económica del mundo. Top 2.
Este lugar lo ocupa China, con una economía altamente diversificada dominada por los sectores manufacturero y agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. En general, China se ha convertido en el mayor productor mundial de cientos de productos, demostrado en 2019, donde China fue el mayor productor de vehículos con 25.7 millones de unidades y el mayor productor de acero con 996.3 millones de toneladas. Además, posee la industria electrónica más grande del mundo. El aumento de la participación de China en el comercio mundial es particularmente notable en los mercados de ciertos productos. China produce hoy casi 1/10 parte de la demanda mundial de materias primas y más de 1/10 parte de la exportación mundial de bienes manufacturados de tecnología mediana y avanzada. Top 1. Estados Unidos es considerado la potencia más influyente del planeta, manteniendo un alto nivel de producción y un PIB per cápita de unos $53.042, por lo que es una de las naciones más ricas, catalogado como el mayor productor industrial y el país comercial más grande del mundo. Estados Unidos tiene una economía capitalista de tipo mixta que ha logrado mantener una tasa de crecimiento del PIB estable, un desempleo moderado y altos niveles en investigación e inversión de capital. Ha sido, sin contar los imperios coloniales, la economía nacional más grande del mundo desde la década de 1980. Actualmente, la mayor parte de la economía se basa en el sector de servicios, pero manteniendo un importante y competitivo sector industrial especializado en la alta tecnología. De las 500 empresas más grandes del mundo, 133 tienen su sede en Estados Unidos. Los países desarrollados han crecido cada uno por diversas razones, pero todos han hecho énfasis en tecnología, producción y mejoras continuas en las prestaciones de servicio. Después de haber visto y evaluado cada una de las características que clasifican a estas naciones como potencias económicas, queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte, utiliza la casilla de comentarios. Además, si te gustó el video, pulsa el icono de la manito. Compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de un nuevo video que estamos seguros te va a encantar.